Sean bienvenidos nuevamente a su canal, El Mundo del Estudiante, y les mando un saludo a todos, esperando se encuentren muy bien. Y vamos a continuar con nuestro curso de MySQL de 0 a Master o de básico a avanzado. Y vamos a retomar el video anterior donde aprendimos a crear, a usar el diseñador gráfico o la interfaz gráfica de Workbench para crear nuestra tabla de matrículas. En este video voy a enseñar un tema que a muchos se les dificulta, aprovechando que ya tenemos estas dos tablas de alumnos y de matrículas, de cómo crear la relación o cardinalidad entre tablas. Es decir, que poniendo un ejemplo de la vida real, cuando uno se inscribe en una escuela, normalmente nos dan una matrícula o un identificador de alumno. Ese identificador es único, es decir, cada alumno va a tener un número de matrícula y esa matrícula va a ser exclusivamente de ese alumno. Esta es una relación de 1 a 1. Por poner otro ejemplo, podría ser el ejemplo de el gimnasio. Cuando nosotros vamos y nos inscribimos al gimnasio, nos van a dar un pase o una tarjeta que corresponde a nuestro registro, y esa tarjeta es único para nosotros ya que contiene datos personales. Otro ejemplo sería de una relación de 1 a 1, es la credencial de lector o DNI, dependiendo del país de donde me estés viendo, en el que una persona puede tener una credencial de identificación o de lector, y esa credencial de lector va a pertenecer únicamente a una persona. Ok, entonces para ello vamos a aprender esta primera forma de hacer la relación de cardinalidad cuando ya tenemos las dos tablas creadas. Vamos a poner aquí un comentario para poner los comentarios en SQL. En Workbench utilizamos vamos a poner diagonal, asterisco, y aquí vamos a escribir en medio. Ok, vamos a poner entonces que esta es una relación 1 a 1, en donde un alumno va a tener una matrícula y esa matrícula va a corresponder a un alumno. Entonces vamos a poner nuestro código acá y vamos a aprender una nueva palabra que en este caso se llama alter. Alter significa alterar alterar dicha tabla para insertar o agregar algún campo que nos haya hecho o una funcionalidad. En este caso vamos a poner alter table, altérame la tabla. ¿Qué tabla? Aquí es importante que utilicemos un poquito la lógica en lo que estamos haciendo. En este caso, en una escuela, por ejemplo, no puede haber matrículas si no existe un alumno que vaya a solicitar. Entonces sería innecesario que nosotros creáramos una matrícula y estuviera volando sin ningún alumno. Es decir, necesita llegar ese alumno a solicitar la matrícula. Entonces aquí la entidad predominante va a ser el alumno. Es decir, necesitamos forzosamente un alumno para que exista una matrícula. Entonces vamos a agregar un campo en nuestra tabla de matrículas y ¿qué vamos a hacerle o qué vamos a alterar de esta tabla de matrículas? Le vamos a agregar una columna. Para agregar una columna vamos a utilizar add de agregar, y le vamos a decir qué es lo que queremos agregar: una column. Ok,
¿Y cómo se va a llamar esta columna que vamos a agregar? Pues la tenemos que llamar con el identificador primario o clave primaria de la tabla que queremos relacionar. En este caso nosotros queremos relacionar la tabla alumnos por su ID. Y entonces le vamos a poner a la columna, por nombre le vamos a poner alumno ID. De hecho lo podemos poner alumno mayúscula ID, pero le vamos a poner ID, ok. Y forzosamente le tenemos que poner el tipo de valor de este ID. Este ID, como lo tenemos aquí arriba, es un tipo de valor entero o integer, y esta forzosamente debe de ser de tipo int, y ese campo va a ser un not null. Es decir, que debe de forzosamente, cuando nosotros creemos una matrícula, se tiene que insertar forzosamente el ID del alumno al que le corresponde esta matrícula. Para eso vamos a ponerle punto y coma, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar, y aquí nos aparece que se afectó la tabla de matrículas. Si nosotros en este momento le damos un select from matrículas, nos aparece un nuevo campo que de nombre alumno ID. Ok, hasta aquí aún no hemos hecho nosotros la relación, simplemente agregamos el campo que nos va a relacionar esta columna con nuestra tabla de alumnos. Para eso voy a cerrar aquí, y ahora sí vamos a hacer nuestra relación de 1 a 1. Ok, entonces para ello vamos a hacer nuevamente, a escribir alter table matrículas y le vamos a decir aquí add foreign key, es decir, que nos agregue una llave foránea. Esta llave foránea, la llave foránea de esta tabla de matrículas va a ser este campo de ID alumno. Lo tenemos que poner entre paréntesis y le ponemos alumno ID, y después tenemos que escribir la palabra reference, que nos va a indicar que este campo de alumno ID se va a referenciar con qué tabla, con la tabla de alumnos, por medio de qué campo, por medio del campo de ID, punto y coma. Vuelvo a explicar para que quede un poco más claro. Cuando nosotros hacemos la relación, tenemos que alterar la tabla de matrículas o la tabla secundaria, es decir, en prioridades determinar cuál es la tabla dominante, que en este caso debe de existir siempre un alumno para que exista una matrícula. Si fuera a la inversa, existiría una matrícula para que exista un alumno, pero como no es posible, entonces como debe de existir un alumno para que exista una matrícula, tenemos que alterar la tabla de matrículas, agregar su llave foránea que se va a relacionar con el alumno ID, con el campo que previamente creamos,
y la referencia es hacia qué tabla estamos relacionando matrículas. Estamos relacionando con la tabla de alumnos con el campo de ID. Si aquí, por ejemplo, en la tabla de alumnos el campo se llamara ID alumno, forzosamente acá tendría que llamarse ID alumno. Ok, y bueno, ahora ya nada más falta con ejecutar esta línea y listo. Aquí nos dice que quedó alterada la tabla de matrículas y se agregó una llave foránea. Podemos ver nuestras llaves foráneas si, por ejemplo, nos vamos a matrículas, desplegamos y le damos aquí donde dice Foreign Keys. Aquí nos aparece nuestra matrícula con nuestra clave foránea. Ok, y bien, ahora en una relación de 1 a 1 necesitamos establecer que que esa llave va a ser única, es decir, que el alumno nada más va a poder tener esa matrícula, nada más va a pertenecer a un solo alumno, porque si nosotros en este momento insertáramos dos alumnos, dos matrículas iguales con el mismo ID, perdón, dos matrículas que pertenecieran a un alumno, nos lo insertaría, es decir, ese alumno tendría dos matrículas diferentes y esto es un error, ya que cada alumno debe tener una matrícula única y no se puede repetir. Ok, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos nuevamente a nuestro query y vamos a anotar alter table matrículas add, agrégame un campo que sea único, unique, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Y cuál es el campo que vamos a establecer como único? Es decir, que no se puede repetir. Pues sería alumno ID. Es decir, cada que se quiera crear o ingresar otro ID de alumno, el sistema ya nos va a decir, hey, permíteme, tú nada más puedes tener una matrícula con ese nombre. Y viceversa. Entonces ejecutamos. Y listo, ya quedó insertado. Ahora vamos a ejecutar nuestra base de datos. Aquí le damos database y le damos reverse engineer. Nuevamente, como en el video pasado, le damos next, seleccionamos nuestro puerto, le damos next. Escribimos nuestra contraseña, le damos next, seleccionamos la base que queremos ejecutar gráficamente, next, next, y aquí ya nos dice que tenemos un total de 2 objetos. Cuando nosotros llegamos a tener muchos objetos y nada más queremos validar la relación o cómo está compuesta ciertas tablas de 20 o 30 que tengamos, le podemos dar en Show Filter y aquí seleccionar únicamente las tablas que vamos a ocupar. En este caso yo lo voy a dejar así y le voy a dejar Execute y le damos en Next, Finish, y aquí nos vamos a desplazar, ya que acá en el gráfico nos aparecen hasta abajo y aquí están nuestras tablas ya relacionadas de 1 a 1. Aquí podemos ver y listo. Vamos a cerrar y cerramos.
Y bueno, este video lo vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente enseñaré cómo realizar la relación 1 a 1, pero desde el momento que creamos, vamos a crear una tabla y después vamos a crear otra tabla, pero ahí ya vamos a ingresar los campos de la relación. Ok, espero haya quedado claro y entendible. Si tienes alguna duda o comentario, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, le des like, manita arriba y compartas o me apoyes compartiendo este canal para que siga creciendo y seguir subiendo contenido. Que tengan una excelente noche y gracias por ver.